tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy retomamos nuestra serie denominada El otro lado de las monedas y vamos a seguir viendo los reversos de las monedas romanas, comenzando, o mejor dicho, siguiendo con los dioses y, en primer lugar, con los dioses olímpicos. Y hoy le toca el turno a mi diosa favorita, que es Minerva. Minerva, la Atenea o Atena de los griegos, era una diosa bastante particular, una diosa virgen, cuyos atributos incluían, por ejemplo, la estrategia, la inteligencia, la sabiduría, también las artes manuales de las mujeres, como por ejemplo el tejido, etc. Del mismo modo que Vulcano es uno de estos dioses, en cierto modo relacionado con las techné, como se decía en griego, es decir, las técnicas, los conocimientos técnicos también. Diosa de la estrategia, diosa de la sabiduría, una diosa muy mental, podríamos decir. Y de hecho, cuenta el mito griego que Atenea, es decir, Minerva, nació de la cabeza de su padre, Zeus, o sea, Júpiter, cuando éste tuvo un dolor de cabeza muy fuerte. Y saltó de la cabeza de Júpiter ya armada y equipada para la guerra. Recordemos que Minerva, o Atenea, es una diosa guerrera, esencialmente. Ahora, la historia que hay detrás de este mito cuenta que en realidad Júpiter había tenido amoríos con la titán Metis. Los titanes, ustedes saben que eran una especie de raza de dioses rivales, la generación anterior de los dioses. Y cuando se enteró que Metis estaba embarazada, como recordarán, había una maldición que decía que si el rey de los dioses tenía un hijo varón, este iba a destronarlo. Así que decidió comerse a Metis directamente, es decir, tragársela. La solución que generalmente empleaban los dioses. Sin embargo, ustedes saben que los dioses son inmortales y dentro de la cabeza de Zeus, donde terminó Metis, dio a luz a una hija que era, obviamente, Minerva. Y no solamente dio a luz, sino que se dedicó a tejer y forjarle ropas y armas. De manera que cuando nació Minerva, saltando de la cabeza de Júpiter, ya nació completamente armada y dando un grito de guerra. Así cuenta el mito. Bueno, obviamente que los mitos no son para burlarse, ni reírse, ni divertirse, sino que son para ser interpretados. Y hay cosas muy, muy profundas detrás de todas estas elucubraciones. Pero sobre todo, para no entrar en complejidades, digamos que en realidad esto se refiere a que Atenea, es decir, Minerva, siendo una diosa fuertemente vinculada con el intelecto humano, nace de la cabeza de su padre, y nace ya adulta, podríamos decir. Minerva era pues una diosa muy importante para los romanos. En realidad, la sincretización, es decir, la combinación de la Atena o Atenea griega con la Minerva romana, se produjo en forma tardía, por supuesto. Originariamente, Minerva era muy importante para los romanos porque originariamente era la diosa Minerva, que era una diosa etrusca. Los etruscos eran como los señores guardianes de toda la religión antigua para los romanos. Y justamente los etruscos tenían una tríada de dioses supremos, que estaba compuesta por Tinia, el dios supremo masculino, su esposa Uni, fíjense que este nombre ya no suena como Juno, la diosa esposa de Júpiter, hermana y esposa de Júpiter, y la hija de ambos, Minerva. Del mismo modo entonces, cuando los romanos, asimilando la cultura etrusca y luego sincretizándola con la griega, cambiaron estos dioses por Júpiter, Juno y Minerva, tenían también la llamada tríada capitolina, compuesta por estos tres dioses supremos: Júpiter, Juno y Minerva Virgen. Y fíjense que también era muy importante para los romanos Minerva, porque en Roma se custodiaba una pequeña estatua de Minerva, conocida como Palas por los griegos también, que era conocida como el Paladión, que es lo que ven representado en el reverso de este denario de Septimio Severo. El Paladión era custodiado por las vírgenes vestales. Y era una estatuilla muy sencilla, muy simple, pequeña, arcaica griega, que, decían los romanos, había traído Eneas en su huida
luego de la destrucción de Troya. Una estatua muy sagrada de Atenea, es decir, de lo que los romanos conocían como Minerva, que Eneas, el troyano fugitivo que va a fundar la estirpe de los primeros reyes de Roma, trajo justamente a Italia en su huida. Cuando ven esta representación de Minerva, con el escudo redondo, la lanza baja, bueno, se trata del Paladión. Y en algunos casos, en algunos reversos, la diosa Vesta aparece sosteniendo el Paladión. Bueno, contamos un poco los mitos, la historia, el origen de Minerva, del Paladión, y ahora vamos a hablar un poco ya directamente de los reversos. Digamos que a través de los siglos, Minerva, obviamente, como diosa importante que fue de los romanos, aparece en un montón de monedas. Originariamente, en las monedas republicanas, aparece en el anverso de los tríens de bronce, como pueden ver en este caso. Minerva suele ser representada como una chica joven, como una muchacha, generalmente tocada con un casco. Generalmente se trata de un yelmo corintio. Y además, digamos que para los griegos, los griegos la veían como, o sea, Atenea, que es Minerva, la veían como muy alta, por supuesto, como suelen ser los dioses, y además pelirroja. De hecho, asociaban a las pelirrojas con Minerva. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el arte de amar de Ovidio, que dice que cuando una mujer tiene un defecto, tenemos que ensalzarlo como si fuera una virtud. Entonces, si una chica es pelirroja, hay que decirle, bueno, como Minerva, etcétera, digamos. Bueno, es muy gracioso ese libro. Les recomiendo mucho que lo lean para ver un poco cómo era la mentalidad romana, ¿no? También. Una de las representaciones más comunes de la diosa Minerva es obviamente en el reverso de los haces de Claudio. Los haces más comunes de Claudio suelen tener esta imagen de Minerva en posición de ataque, avanzando con su escudo redondo de tipo griego, alzando la jabalina, y esta representación proviene de las antiguas monedas griegas, en las cuales veíamos a la llamada Athena Promachos. Promachos significa la que combate delante, es decir, la que combate en primera línea, justamente. Y a veces esta representación que vemos en muchas monedas griegas, en general, digamos, se confunde con otra representación que no es exactamente igual, que es la Athena Alquidemos, que es la Athena Macedonia, podríamos decir. Alquidemos quiere decir defensora del pueblo, que era una estatua justamente que estaba en Macedonia, creo que en Pela, o en Aigai, ahora no recuerdo, y que aparece en muchísimas monedas, sobre todo helenísticas, de Macedonia y de reinos helenísticos fundados mayormente por macedonios. Y fíjense que el mismo tipo de reverso fue usado por Adriano en su reinado. Estas monedas que veíamos antes, ya les dije, son de Claudio, son haces de Claudio. Hay 2 emisiones con este reverso, y esta es de Adriano, fíjense. Y Adriano se sabe que tenía una enorme admiración por Claudio. De hecho, lo tomó en buena medida al emperador Claudio como un modelo de sus reformas administrativas, porque Claudio, entre otras cosas, fue un gran administrador, y Adriano también. De hecho, hizo la reforma administrativa que básicamente va a sentar las bases de la administración romana durante los próximos 100 años, concretamente. Así que bueno, de nuevo tenemos a la misma representación de Minerva, basada, como les digo, en el modelo griego, en el reverso de este as de Adriano. Yo personalmente soy muy devoto de Minerva, es mi diosa favorita, como ya les dije, pero hubo un emperador romano que tuvo una enorme predilección por esta diosa, que tuvo una enorme devoción por Minerva, y ese emperador fue Domiciano, por supuesto. Fíjense que casi todos los denarios de Domiciano llevan en su reverso a algún tipo de representación de Minerva. Minerva en distintas poses, podríamos decir, ¿ven? Bueno, cada una de estas poses señala, en verdad, una de las officinae, es decir, oficinas, talleres, en los cuales estaba organizada la Ceca de Roma. Y esta organización en talleres fue hasta el final del imperio. Bueno, fíjense, en este caso vemos a Minerva sobre una proa de navío con la lechuza a sus pies y
nuevamente está en la misma posición de ataque, que les digo, basada en el modelo griego. Sin embargo, fíjense que acá no, acá está solamente con la lanza, parada hacia la izquierda, mirando a la izquierda, en una pose, podríamos decir, contemplativa. Así que un diseño diferente, seguramente para diferenciar otra de las oficinas de la Ceca de Roma. Así que recuerden que Minerva ornamenta la gran mayoría de los reversos de los denarios de este emperador, Domiciano. Efectivamente, Domiciano era un emperador muy devoto de Minerva, al punto que, fíjense, que en muchas de sus monedas el retrato del emperador aparece cubierto con otro de los atributos de la diosa, que es justamente la égida, una piel protectora invulnerable que además estaba decorada con la cabeza de la gorgona, y que en muchas representaciones Minerva lleva puesta. Y fíjense que justamente en la época de Domiciano tenemos a un gran poeta hispano-romano, por cierto, de hecho aragonés podríamos decir, porque era marcial, era de Bilbilis, la actual Calatayud, que era un chupamedias básicamente de Domiciano y que escribía epigramas muchas veces alabándolo, etc. Y haciéndose eco de estas representaciones de Domiciano, llevando justamente la égida de Minerva. Hay uno de los epigramas, ahora no recuerdo cuál, les voy a poner abajo el número y el libro, que dice: Dix mihi virgo ferox, cum sit tibi casis et asta, quarenon habeas aegida, Caesar habit. Caesar habit, o sea, esto se podría traducir como: dime, doncella feroz, puesto que tienes tú el casco, la lanza, ¿por qué no tienes la égida? La doncella feroz, o sea, Minerva, le contesta al poeta: la tiene César. Minerva no suele aparecer en los reversos de las monedas dedicadas a las augustas, es decir, a las emperatrices. Es una diosa viril, podríamos decir. Es una diosa que encarna virtudes viriles. Una de esas virtudes es justamente Virtus. Virtus quiere decir el coraje, que es una divinidad también para los romanos, pero en este caso la Virtus, es decir, el coraje, está representada por la propia Minerva. Fíjense, Minerva armada, con su escudo en tierra y apoyada en su lanza, y la inscripción Virtus Aug en este reverso de Claudio, el emperador Claudio II, un antoniniano de Claudio II de la Ceca de Antioquía. Minerva es una diosa guerrera. Esto está clarísimo, fíjense. Entonces, las advocaciones de Minerva, que muchas de las monedas que traen a esta diosa en el reverso no tienen advocaciones, pero estas advocaciones pueden incluir epítetos como Minerva Victrix o Minerva Victrici, es decir, Minerva vencedora o a la Minerva vencedora, o bien Minerva paquífera, a la Minerva pacificadora. Minervae paquífera o Minerva paquífera sería la Minerva pacificadora. Ahora entiendan que esto no tiene nada que ver con el pacifismo, porque, como bien dice Tácito, para los romanos el concepto de paz estaba íntimamente vinculado con el concepto de la aniquilación de los enemigos. Básicamente, justamente dice el historiador romano Tácito, los romanos hacemos una carnicería, arrasamos, quemamos y llamamos al yermo resultante paz. Algo así dice. Obviamente estoy citando de memoria y no les puedo asegurar. Bueno, este es un denario justamente con la Minerva paquífera, acuñado por Clodio Albino como César de Septimio Severo. Geta, también César de Septimio Severo, pero en este caso su hijo, además, también tiene un par de reversos dedicados a Minerva, tanto en la Ceca de Roma como en la Ceca de la Odisea, en Siria. Fíjense, este es un denario bastante escaso de Geta César de la Ceca de la Odisea. Y miren que acá aparece también Minerva, también con sus armas, como siempre, pero el epíteto es muy interesante. Dice Minerva Sanct, es decir, Minervae Sanctae, a la Santa Minerva. Minerva es interpretada en buena medida, bueno, obviamente que es santa porque es una diosa, pero
esto es un exaltativo ya de su santidad. Y es interpretada muchas veces como una divinidad compañera de los emperadores. Es una diosa protectora, podríamos decir. De hecho, vamos a ver que existe un epíteto que la relaciona con la protección y se refiere a la protección personal del emperador y de los miembros de su familia, como puede ser, por ejemplo, los césares. Que esa es la guisa en la cual aparece en las monedas de Geta. De Geta César. Justamente, acá pueden ver una emisión de Roma a nombre de Geta César y nuevamente tenemos una representación de Minerva también parada con su escudo, con su lanza, pero la inscripción es una continuación de la titulatura del propio César. En este caso, su título, o concretamente su cargo de pontifex. Dice pontifcos, es decir, pontífice y cónsul, refiriéndose a títulos del propio Geta César. Y fíjense lo que les comentaba con respecto a estos epítetos y con respecto a este carácter de protectora personal del emperador. Minerva es una diosa que, a pesar de ser una diosa fría, podríamos decir, militar, una diosa guerrera, dura, una diosa de la estrategia, digamos, aún así, Minerva es percibida en buena medida como una diosa protectora, una diosa compañera. Y en ese sentido, fíjense qué interesante este antoniniano de Cómodo, que trae la inscripción Miner Fautr. Miner Fautr. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Minerva Fautrix. Fautrix es un adjetivo derivado de un verbo. Es el verbo latino faveo, que quiere decir algo así como favorecer, favorezco sería, faveo. Bueno, favorecer, pero en este caso la traducción exacta, en este caso sería como, podría ser Minerva favorecedora, pero la traducción, esa sería la traducción literal. Pero la traducción más libre, pero más exacta semánticamente sería Minerva protectora. ¿Protectora de quién? Bueno, obviamente, protectora del emperador. Esto lo vamos a encontrar en muchos casos. Y ahora les voy a mostrar otra moneda que atiende a lo mismo. Fíjense, este antoniniano del emperador Probo, de la Ceca de Lugdunum, también lleva en su reverso a la diosa Minerva. Y fíjense que la inscripción no pone el nombre de Minerva, sino que pone algo mucho más significativo. Dice exactamente Comiti Probi Aug. A la compañera del emperador Probo. La compañera. ¿Entienden? Bueno, ¿de dónde viene esta idea de que Minerva nos acompaña y nos protege como un ángel de la guarda? Bueno, viene justamente de una de las obras cumbres de la literatura grecorromana, obviamente, pero en este caso griega, que es la Odisea. En la Odisea, Minerva, la diosa, es decir, Atena, concretamente, es la protectora personal de Ulises, es decir, de Odiseo. Lo acompaña, lo protege, lo salva de los peligros. Ulises es un favorito de Minerva, justamente. Por esa razón, mis hijos se llaman justamente Emma Atenea y Ulises Alejandro, justamente porque los dos para mí están dedicados a esta diosa, justamente a Atena Minerva. Y no solo encontramos en las monedas romanas reversos que muestran a Minerva como diosa representada como un ser humano, sino también que representan a Minerva con sus atributos y su animal tutelar. De hecho, ustedes saben que en la Ilíada, Minerva, es decir, Atena, es descrita como Glaucopis y como traducido generalmente como de ojos de lechuza. Se entiende que Minerva tenía una mirada muy brillante, muy notable, que una de las cosas que más causaba impresión a aquellos que tenían una epifanía de Minerva, es decir, una epifanía es la aparición de un dios en persona, ante las personas en su aspecto divino, es decir, en su aspecto natural, digamos, ¿no? Porque los dioses, como vemos por ejemplo en la Ilíada y en la Odisea, pueden aparecer también haciéndose pasar por seres humanos, pero cuando aparecen en todo su esplendor, digamos, se llama epifanía. Manifestación quiere decir en griego. Bueno, lo que cuentan los griegos es que en sus epifanías, en sus apariciones reales, digamos, Atenea, lo más llamativo era su mirada.
Sus ojos, que seguramente eran ojos claros o muy brillantes, digamos, y que eran asociados con los ojos de una lechuza. De ahí que el animal tutelar de Minerva, Atenea para los griegos, es la lechuza, mochuelo o búho, digamos, algún animal de esa familia. Y fíjense que ya desde época republicana romana es común representar a Minerva con sus armas y con la lechuza. Cuando se ve una lechuza y la lanza y el casco, el yelmo y el escudo de Minerva, es una referencia a Minerva. Y fíjense, en este cuadrante de Nerón aparece un altar con la lechuza, con el búho parado arriba, que obviamente también recordarán las tetradracmas de Atenas y las monedas de Atenas, donde justamente el búho aparece en el reverso y es una referencia obviamente a Atena, que era la diosa tutelar, la patrona de los atenienses. De manera que un búho sobre un altar es una referencia muy clara a Minerva. No sabemos por qué estos cuadrantes de Nerón llevan en su anverso este diseño tan interesante, pero sí sabemos que por esta misma época, por ejemplo, hay haces de Nerón que lo muestran al emperador en el reverso, caracterizado como el dios Apolo tocando la lira, el Apolo citareo, el Apolo que toca la cítara. Y esto sí es una referencia muy clara a la participación de Nerón por esa época en los Juegos Panhelénicos, en los distintos festivales, Juegos Olímpicos, Juegos Hídricos, etc., que de hecho sabemos por el historiador Suetonio que se hicieron coincidir para que el emperador pudiera participar en todos los juegos, con lo cual probablemente en este caso esta sea una referencia más concretamente a alguna visita de Nerón a la ciudad de Atenas, es decir, la ciudad de Atenea, la ciudad de Minerva. Bueno, espero que les haya resultado interesante y, siguiendo nuestra tradición, me despido hasta muy pronto, deseándoles a todos un muy feliz domingo.